Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. El fin de semana del 23 de junio, en Rusia se vivió el inesperado avance de los miembros de Wagner, una compañía de mercenarios, hacia Moscú. Su líder, Yevgeny Prigozhin, presentó un desafío sin precedentes al gobierno de Vladimir Putin y se especuló sobre una posible guerra civil. Pero así tan de repente como comenzó, terminó. Y las tropas de Wagner se detuvieron unos 200 kilómetros de Moscú, gracias a un acuerdo mediado por el presidente de Bielorrusia, donde ahora se encuentran los miembros de Wagner y su líder. Bienvenidos a un nuevo episodio de Funde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para analizar los confusos hechos que se presentaron con la llamada rebelión de Wagner. Un suceso que dejó muchas preguntas y que sobre todo puso en tela de juicio la autoridad de Vladimir Putin. Entonces, para poder entender lo que ocurrió, debemos comprender un poco más sobre la figura de Prigozhin, el grupo Wagner y la disputa por el poder en Rusia. Así comenzamos este episodio. Ребята, вы крутые! Парни, спасибо! Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué fue lo que ocurrió, y para comenzar, ¿no?, en la noche del 23 de junio al 24 de junio en Rusia. En ese momento, Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner, acusó al ejército ruso de haber bombardeado los cuarteles de Wagner en Ucrania. En reacción a este suceso, pues Prigozhin organiza una marcha y se quiere tomar la ciudad de Rostov del Don, ¿sí?, que es una ciudad que se encuentra donde está el Comando Sur, donde se toman todos los cuarteles militares y la ciudad donde están coordinando toda la operación Rusia en Ucrania. En ese sentido, y en reacción a estos sucesos de este bombardeo, pues Prigozhin anunció una especie de la llamada, o lo llamó la marcha a la justicia hacia Moscú. Entonces esto produjo todo un enfrentamiento por una serie de misiles que se arrojaron sobre los miembros de Wagner y todo el convoy que estaba avanzando hacia Moscú. También se derrumbaron una serie de helicópteros y aviones rusos que fueron destruidos por Wagner. O sea, este enfrentamiento también tuvo ciertas dimensiones violentas. Pero lo que estaba importante era el avance que estaban realizando las tropas de Wagner, las tropas de Prigozhin hacia Moscú. En reacción a lo que estaba ocurriendo, pues Prigozhin fue acusado de traición y en cierto modo se le levantaron cargos como si estuviera traicionando a la patria, ¿sí? En ese sentido, lo que se hizo fue todo un llamado y un anuncio de que Prigozhin iba a ser detenido, pero por otro lado, las tropas de Wagner y sus miembros estaban demandando la rendición del ministro de Defensa, que es Sergei Shoigu, y de Valery Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor del ejército ruso. Esto era más o menos los dos disputas que se están dando en ese momento. Finalmente, lo que logró detener, digamos, esta especie de baño de sangre, este pequeño enfrentamiento que se habrá dado entre las tropas de Wagner y entre el ejército ruso, lo que podía llevar a predecir o hacer pensar que iba a ocurrir una especie de guerra civil, pues terminó deteniéndose de manera súbita gracias a un acuerdo que había logrado Bielorrusia, en el cual los cargos que se le habían formulado a Prigozhin no se iban a sostener, o sea, se iban a quitar y se le iba a permitir devolverse y sobre todo huir hacia Bielorrusia. Y así es más o menos como termina esta, digamos, pequeña rebelión que duró más o menos unas 36 horas. Finalmente, pues Prigozhin resultó viajando a Bielorrusia, termina exiliado en la zona de Bielorrusia, muy cercano a la frontera de los países bálticos y de Polonia, y las tropas de Wagner dirigiéndose hacia allá, todos ellos. Y más o menos es así como concluye este episodio. Sin embargo, los efectos son mucho más grandes y esto es parte de lo que nosotros queremos entender en el día de hoy en este episodio.
слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Pero para poder entender esto de la mejor manera, es importante que nosotros entendamos un contexto previo y sobre todo que entendamos quién es Yevgeny Prigozhin y qué es el grupo Wagner. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que Yevgeny Prigozhin fue conocido por ser el chef de Vladimir Putin y en cierto modo era una especie de personaje que tenía una serie de experiencias como preso, como exconvicto, que después de haber salido de la cárcel cuando era muy joven, se había entrado en el mundo de los restaurantes, había tenido un puesto de perros calientes, luego había creado unos restaurantes que se han vuelto muy famosos y que incluso Vladimir Putin estuvo visitando y en los cuales realizó muchos eventos ya una vez él haya ascendido al poder. Entonces este señor Prigozhin se convirtió en cierto modo en el entre comillas llamado chef de Putin porque él ofrecía los servicios de catering al Kremlin, a las cárceles, a las escuelas y al ejército. Eso fue más o menos el comienzo de este señor Prigozhin, pero que posteriormente y aún sin ser muy claro de qué manera ocurrió, apareció dirigiendo una de las compañías militares más importantes que hay en el mundo y tal vez una de las más grandes que puede haber, que se va a llamar y se va a conocer como el grupo Wagner. Sin embargo, digamos, esta relación de Prigozhin con el grupo Wagner no siempre fue muy clara. Él siempre lo negó, incluso demandó muchas veces a los opositores, entre ellos a periodistas rusos, entre ellos al opositor Alexei Navalny. Durante mucho tiempo él legalmente se defendió de sus lazos que tenía con el grupo Wagner y todos los señalamientos que se hacían como que era un posible líder de esta compañía privada de seguridad o de este grupo de mercenarios. Sin embargo, esto cambió mucho desde septiembre del año 2022 cuando se filtró un video de Prigozhin hablando en las cárceles tratando de convencer a los presos de que se unieran al grupo Wagner, de que firmaran contratos y que de esa manera ellos estarían combatiendo en Ucrania, pero que se les iba a garantizar que iban a salir de las cárceles y que no volverían a estar presos. Eso es un poco la forma como se empieza a hacer pública esta relación entre Prigozhin y el grupo Wagner. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar, digamos, un poco más sobre la historia de este personaje, quiero invitarlos en las notas del episodio a que ingresen a las notas de Substack, donde ustedes van a encontrar y van a poder profundizar un poco sobre la historia de vida de este personaje en mucho más detalle. Pero entonces se crea esta compañía de seguridad que se va a llamar Wagner, que en cierto modo es ilegal en Rusia. En Rusia, digamos, el mercenarismo no está permitido. Por eso es que este grupo Wagner sobre el papel no existe. Y aunque tiene tiene su sede y tiene un edificio grande, inmenso y maravilloso en San Petersburgo, el grupo Wagner en realidad hace parte de un conglomerado de empresas que fueron creadas por Prigozhin que se llama el Concord Group. Este Concord Group tiene además restaurantes, sino que también tiene empresas mineras, tiene consultorías y por supuesto viene esta empresa que se llama Wagner, que funciona dentro de todo este Concord Group, que es sobre todo el que hacía los contratos con el Kremlin, que operaba los restaurantes. Pues bien, este grupo Wagner tiene unas características muy particulares porque ha sido parte de la agenda rusa a nivel internacional y aunque hasta la fecha el gobierno ruso negaba cualquier relación con Wagner, que incluso su mismo líder Prigozhin negaba su relación con Wagner, pues a partir de la guerra de Ucrania esto cambió. Sin embargo, el grupo Wagner tiene unas características importantes en la forma como operaba alrededor del mundo. Y en ese sentido, era un grupo y una compañía militar que ofrecía servicios de consultoría en temas de seguridad. En ese sentido, entrenaba y buscaba entrenar tropas de otros países, pero sobre todo era un grupo que buscaba esos países que se encontraban en guerras civiles donde habían líderes dictatoriales y allá ellos iban y entrenaban sus tropas, eran responsables de acciones violentas contra los opositores o enemigos de estos líderes autoritarios, pero algo que era más interesante era que todas estas intervenciones de Wagner estaban asociadas a la explotación de ciertos recursos en esos países donde intervenían. Y así ocurrió en Siria, así ocurrió en Libia, así ocurrió en la República Centroafricana, así ocurrió en Mali. Entonces esto era un poco como Wagner se había dado a conocer en el mundo, principalmente en Siria en su intervención a partir del año 2017-2015, donde empieza a tener una mayor capacidad, donde empieza a intervenir a favor del gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, la historia de Wagner
está muy asociada con lo que ha ocurrido y los hechos que han ocurrido en Ucrania. Incluso sus orígenes se remontan, digamos, a esa serie de soldados que se encontraron en la península de Crimea, que los llamaban como los pequeños hombres de verde o los hombrecitos de verde, porque eran rusos que estaban apoyando a los separatistas ucranianos en el año 2014, sobre todo en la zona de Crimea, y que sin embargo no se atribuían que fueran hombres de Rusia. Recientemente se ha dicho, y en cierto modo ha reconocido el mismo Prigozhin, que estos fueron los primeros hombres y fue donde él comenzó a intervenir, a decir voy a hacer algo en favor de Rusia, y creó su compañía Wagner, y fueron las primeras formas como participó. Entonces podemos posicionar el origen de Wagner en cierto modo desde la primera invasión rusa en Ucrania en el año 2014. Sin embargo, cuando saltamos en el tiempo y llegamos a la operación militar especial que llamaron los rusos en el año 2022, pues también ha sido protagonista. Como les decía, en septiembre de 2022 se vio a Prigozhin tratando de convencer a presos de que se unieran a Wagner, de que fueran a pelear en Ucrania. Pero también en esas pequeñas batallas, después de haber sido ese desastre y que los rusos no logran, digamos, en cierto modo doblegar a Ucrania, no logran tomarse Kiev, pues en cierto sentido en esas batallas donde ocurrieron pequeños éxitos, que si bien no fueron únicos, sí Prigozhin y el grupo Wagner lo reivindicaron, sobre todo lo que ocurrió en la zona de Soledar, en la zona de Bakhmut, que fue una batalla que le tomó meses y meses por fin ganar al ejército ruso, que es un pueblo que no tiene ningún valor estratégico en realidad, que se ubica en el Oblast de Donetsk, pero que durante mucho tiempo fue presentado como una victoria que necesitaba Rusia después de haber tenido como una serie de tropiezos y de haberse retirado en otros territorios. Entonces, en cierto modo, parte de lo que es el grupo Wagner está relacionado con todos los sucesos que se están desarrollando en Ucrania, pero tanto así que en estos momentos él se convirtió en un showman, él se convirtió en una especie importante, este señor Prigozhin, y ha hecho el grupo Wagner también una parte de la influencia y una empresa que tiene una presencia muy importante en las redes sociales y en el mundo web. Pero finalmente él ha llegado a cuestionar toda la autoridad rusa, ha llegado a cuestionar las razones por las que ocurrió la guerra en Ucrania, incluso en el mismo día o en días previos a su rebelión. Él creó y subió un video diciendo, miren, las razones y los fundamentos por los que Rusia justificó la invasión a Ucrania no son ciertos. Y esto fue una parte. Sin embargo, él siempre ha estado en ese papel de lanzar videos en redes sociales, de lanzar audios, ¿sí? Explicando, cuestionando, criticando al gobierno, criticando al ejército, sobre todo más que criticar al gobierno, criticando al ejército, tratándolos de mediocres, diciendo que Wagner es el que realmente está haciendo las cosas en Ucrania. Entonces esto es la parte importante para entender cuál era la situación en este momento, este grupo Wagner que operaba, cuáles eran sus características y cómo Prigozhin estaba, digamos, ganando cada vez más poder en este contexto de guerras, en este contexto de operaciones rusas en otros países y jugando en cierto modo, haciéndole el trabajo sucio y aportando a esta influencia rusa en diferentes países, sobre todo en África y en el Medio Oriente. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, Вы сидите в дорогих клубах. Ваши дети... Entonces, dicho esto y teniendo este contexto y considerando los hechos que ocurrieron ese 23 de junio, 24 de junio que yo les comentaba al inicio de este episodio, pues la gran pregunta que a nosotros nos queda es ¿cómo podemos llamar lo ocurrido? ¿Sí? Si esto fue un motín, si fue una rebelión, si fue un golpe de estado, ¿sí? Y esto depende un poco del prisma en que nosotros lo miremos, realmente cuáles eran los objetivos que tenía Prigozhin y que tenía el grupo Wagner al realizar esta llamada, entre comillas, marcha a la justicia ante Moscú. Y es que generalmente la forma, digamos, de leerlo como un motín o de leerlo como una rebelión tenía que ver con esas disputas que tenía Prigozhin contra el ministro de Defensa y contra el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, ¿sí? Es decir, la disputa casi que personal que él tiene con Sergei Shoigu o que tiene con Valery Gerasimov. De hecho, él subió varios videos en redes sociales mostrando los cadáveres de miembros de Wagner muertos, diciendo, miren, por su culpa, la culpa de ustedes es que mis soldados han muerto,
Sí, él los criticaba por su mediocridad, por la forma como hacen las cosas, el fracaso que ha tenido Rusia en Ucrania ha sido culpa de ustedes y de no ser por nosotros no hubieran tenido ningún éxito. Entonces, él incluso subió a los videos señalando esa mediocridad, señalando de que no les apoyaban a los miembros de Wagner, que no les brindaban municiones, y salió un video muy famoso en el contexto de la batalla de Bakhmut, que él criticaba y decía, miren, yo me voy a retirar de Bakhmut porque sencillamente ustedes no me dan las municiones que yo necesito, no me están brindando el apoyo que no necesito, y ustedes son los grandes responsables de ese desempeño tan mediocre que tuvo el ejército ruso, mientras que Wagner estamos haciendo aquí y luchando por la patria y luchando aquí en Ucrania. Entonces, eso era parte de ese contexto, digamos, de diferencias personales, pero también detrás de eso había una especie de lucha en el poder, porque estos señores que yo les nombro, el ministro de Defensa, Shoigu, y este señor Gerasimov, que era el jefe del Estado Mayor ruso, del ejército, pues también había salido una resolución muy reciente, y era que esos contratos, digamos, en cierto modo se buscaba legalizar y quitarle poder a esta compañía privada de seguridad. Era que los contratos que firmaban estos personajes iban a pasar de tenerse con esas compañías como Wagner a firmarse directamente con el Ministerio de Defensa, en cierto modo a volverse parte del ejército, que estos mercenarios en cierto modo se iban a contratar y se iban a regularizar a través del ejército ruso. Pero esto significaba, y esto era prácticamente la desaparición de Wagner, y esto es algo que va a ocurrir y que se mantiene en pie a pesar de esta rebelión para el 1 de julio, o sea, en unos pocos días estos contratos van a tener que hacerse con el ejército ruso y estas compañías privadas de seguridad van a desaparecer. Por supuesto, para alguien como Prigozhin esto representaba una amenaza total, porque el ingreso y el enriquecimiento que él había tenido ofreciendo estos servicios de seguridad pues iba a desaparecer. Se le iba a quitar control sobre estas tropas y en cierto modo él ya no podía hacerle ninguna exigencia al ejército, y esto era parte de esa disputa que tenía. Entonces todo esto que ocurrió podía considerarse como una especie de rebelión o un motín de Prigozhin contra el establecimiento militar, y fue así como él lo presentó. Él dijo, mire, yo no estoy en contra de Vladimir Putin, yo no quiero tomarme el poder, pero quiero tomar venganza, en cierto modo. Este señor Shoigu y este señor Gerasimov, incluso algunas versiones decían que se había buscado por parte de Wagner detener a estos dos personajes y en cierto modo juzgarlos a su manera. Sin embargo, esto no ocurrió. Como vemos los hechos, pues al final se estuvo mediando por parte de Bielorrusia y no terminó, pero esta sería tal vez la forma más sencilla en que nosotros podemos entender lo que ocurrió como una especie de motín o una especie de rebelión. Sin embargo, una lectura que va mucho más allá de estos sucesos es cómo podemos interpretar lo que hizo Prigozhin como una especie de golpe de estado. Y aquí quiero tomar un poco lo que nos dice Brian Klaas, que es profesor de UCL, de University College London, ¿sí? Donde él analiza y ha sido un estudioso de los golpes de estado, y es que los hechos que hizo Prigozhin tienen un directo ataque al cuestionamiento de la autoridad de Vladimir Putin. Sin embargo, los golpes de estado suelen ser sorpresivos, como ocurrió en este momento, suelen ocurrir en secreto, pero también y sobre todo suelen fracasar. Y esto es una parte importante, porque si esto fuese y estas acciones fuesen un golpe de estado, tal vez lo más importante para que fuera exitoso y se consolidara es que se creyera o tuviera la percepción de que este golpe o de esta acción va a tener éxito. Sí, o sea, porque militarmente y básicamente era imposible que Wagner se tomara Moscú, era imposible que se tomara el poder, porque precisamente no tiene la cantidad de hombres, ni la cantidad de fuerza, ni el equipamiento para lograrlo. Entonces, un poco lo que se quería era cuántas personas se suman, cuánta gente dentro del ejército puede lograrlo, cuánta gente me apoyaría, y eso es tal vez la versión más importante. ¿Y de qué depende que él consiga y gane otros apoyos? De que se crea que efectivamente va a lograrlo, ¿sí? Como una especie de lo que se llama Van Wagon Effect, digamos, en cierto modo, como de que todo el mundo se monta en el mismo tren y que en cierto modo así se va a lograr y así va a lograr tener éxito. Eso es un poco la parte importante. Pero si bien los golpes de estado dependen en gran parte de esa percepción de éxito, pues por otro lado, regímenes autoritarios como Vladimir Putin también se han vuelto en cierto modo preparado o se han blindado contra esos posibles golpes de estado, y por eso ellos siempre tratan de mantener un círculo muy leal, como lo ha hecho Vladimir Putin, de mantener un círculo muy leal, que eso sí es una parte importante, mantener hombres que siempre van a ser leales a su causa, pero también en generar desconfianza y división entre esos posibles rivales que puedan tener, y eso también desde rotar las personas que están sin que acumulen mucho poder y estar rotándolos, pero también manteniéndolos leales, es decir, dividiéndolos,
intercambiándolos, no permitiendo que se asocien, no permitiendo que ganen mucho poder, que en el fondo es una gran estrategia de sembrar desconfianza entre todos, de que no gane uno mucho poder y sobre todo generando desconfianza y paranoia entre todos de que no se puede confiar entre ninguno de ellos, por tanto coordinar un golpe de estado pues no puede ser posible. Y esto ha sido parte importante de la forma y la lectura que se le puede dar a estos sucesos que ocurrieron en Rusia el fin de semana pasado. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Entonces, ante estos hechos, hasta esta especie de rebelión o golpe de estado de Wagner, pues nos queda cuál es la pregunta sobre todo, cuál va a ser la reacción de Vladimir Putin y qué va a ocurrir con Wagner, qué va a ocurrir con Prigozhin. Y entonces aquí lo primero que tenemos que plantear es que efectivamente la imagen de Vladimir Putin como un dictador, como alguien que tiene completa autoridad, fue muy debilitada. Sobre todo, y algo que preocupa y algo que otros analistas señalaron, es la forma tan sencilla como avanzaron las tropas de Wagner. Es decir, la pregunta es ¿quién reaccionó para defender al régimen? ¿Sí? ¿Cómo fue que permitieron que avanzaran tantos kilómetros en dirección hasta Moscú sin que nadie lo detuvieran prácticamente? Aparte, digamos, de el hecho que las tropas de Wagner destruyeron unos helicópteros, destruyeron un avión, por ahí recibieron un ataque en misiles, ¿sí? Y murieron algunos hombres de Wagner, pero en general, digamos, tomarse la ciudad de Rostov del Don fue sencillo, atravesar la frontera de Ucrania y Rusia fue sencillo, avanzar hacia Moscú fue sencillo. Entonces la pregunta sobre todo es ¿quién reaccionó en defensa del régimen? Y eso es parte un poco de lo que puede preocupar a Vladimir Putin, porque pues sencillamente no hay quien lo defienda, ¿sí? Como que queda esa pregunta en la duda y por eso la imagen de Putin se ve debilitada. Pero además de eso, también tiene que ver con el tema de negociar con alguien que, digamos, se opuso a él. Y ahí la parte del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, es que él interviniera, que es un personaje que incluso Vladimir Putin ha hablado mal de él, y tener como esa humillación de tener que negociar con una persona que atentó en contra de su poder, que atentó en contra de su autoridad, pues lo deja un poco mal parado. Entonces, aquí viene esa reacción que tuvo que hacer y que va a venir en los próximos días, va en los próximos días, semanas, seguramente a lo largo del año, es que Vladimir Putin tiene que reforzar su posición, tal como lo hizo en su discurso el otro día cuando salió diciendo que los traidores de la patria van a pagar, que nadie va a salir, ¿sí? Y que se tiene que mostrar fuerza en contra de los traidores o en contra de los que se han rebelado, ¿sí? Los que traicionaron a la patria. Y viene todo este proceso que es purgar, es decir, purgar y tomar venganza de todos estos traidores. Pero acá hay un problema y algo muy interesante, es que purgar es un arma de doble filo para un gobierno autoritario, porque si él purga demasiadas personas va a alimentar ese resentimiento en contra de su régimen o en contra de su misma persona, o por otro lado, si él no castiga al número suficiente a los que él considere colaboradores, pues se va a mostrar débil. Y hasta el momento eso ha sido parte, porque en el fondo la primera resolución que queda de esta rebelión de Prigozhin es recibir una amnistía de que se le quitaron los cargos de traición, pero que va a ser exiliado de Rusia. Sin embargo, en cierto modo, el hecho que él se vaya a Bielorrusia, que él pueda huir, que pueda seguir con vida, que es un aspecto importante, y de que sus hombres vayan a salir, pues deja como la idea de que no va a ser castigado por sus acciones. En ese sentido, está siendo Vladimir Putin demasiado débil, está mostrando debilidad ante una acción que puede considerarse como muy grave porque es un desafío y un atentado a su autoridad. Eso es un poco la pregunta que a nosotros nos queda, porque precisamente él tiene que aumentar la apuesta y montarse mucho más fuerte al respecto. En segundo lugar, la principal consecuencia también tiene que ver con no solo qué va a ocurrir con su líder Prigozhin, que como les dije ya queda en Bielorrusia y él va a quedar exiliado en Bielorrusia apoyando y ofreciendo su servicio de entrenamiento a las tropas de Bielorrusia, pero también queda el hecho de qué va a pasar con el grupo Wagner, ¿sí? Porque el grupo Wagner en cierto modo pareciera que fuera a desaparecer y que se diluye entre el ejército después de esto que yo les contaba de los contratos que ahora no se van a hacer con Wagner sino que se van a hacer con el ejército, y en cierto modo
se va a diluir dentro del ejército. Ya de hecho, el ejército ruso señaló y afirmó que le iba a quitar todo ese equipamiento militar pesado, ¿sí? Todos esos tanques blindados y demás a Wagner y lo iba a trasladar nuevamente al ejército. Sin embargo, Wagner tiene una importancia estratégica muy importante para Rusia porque ha sido parte de esa presencia que ha tenido en países del África, en países del Medio Oriente. Entonces, lo más probable es que el grupo Wagner, si bien formalmente puede incluso formalmente llegar a desaparecer, va a seguir teniendo una importancia estratégica fuera de Rusia y lo más probable es que va a dejar de operar dentro de Rusia, va a dejar incluso operar en Ucrania, pero va a seguir teniendo una influencia, lo que nosotros conocíamos como el grupo Wagner en África, y de hecho ya se han hecho algunos anuncios al respecto donde están respaldando algunos gobiernos. Por último, esto nos lleva a un tercer posible escenario en el cual Putin busca reforzar su posición y es el tipo de acciones, digamos, aumentar la apuesta para mostrar su autoridad, para mostrar su poderío, que significa escalar las acciones en Ucrania. Que esto nos deja un poco entre el escenario de bombardear escenarios civiles, ¿sí? Como nosotros hemos escuchado muy recientemente, o lo que puede ocurrir en la planta nuclear de Zaporizhia, donde se ha acusado que los rusos han puesto bombas y donde posiblemente puedan dinamitar esto. Esta puede ser una acción donde Putin quiera mostrar fuerza, donde quiera en cierto modo desquitarse y mostrar su poderío con acciones cada vez más violentas dentro del territorio ucraniano, y que puede ser una forma como se busque compensar ese papel débil y esa humillación que ha encontrado gracias a esta acción. Sin embargo, hay un cuarto escenario que quisiera cerrar. La acción de Prigozhin realmente nos muestra de que es posible que hayan alternativas a Vladimir Putin. En cierto modo, después de 23 años en el poder, por fin se ha planteado una alternativa de que Vladimir Putin pueda salir del poder, que incluso Vladimir Putin pueda ser sacado por algún miembro de su círculo cercano, como era el señor Yevgeny Prigozhin, que había sido su chef durante mucho tiempo, digamos que había tenido el restaurante donde Putin había ido constantemente y se ha convertido en un aliado muy cercano. Entonces, eso ha sido parte de ese escenario donde empezamos a pensar cómo puede ser una Rusia sin Vladimir Putin, y que se desarrolla también como un elemento que se desliga de todo este tipo de acciones. Sin embargo, como ha ocurrido en esta política tan llena de intrigas, tan llena de misterios, incluso como algunos han calificado con prácticas mafiosas que están en el poder de Rusia, pues es muy probable que Prigozhin no llegue a viejo en esa serie de muertes misteriosas y de caídas que ocurren. Sin embargo, por ahora se ha planteado ese primer desafío ante Vladimir Putin. Y antes de finalizar este episodio, quiero dejarlos con la pregunta de la semana. ¿Creen ustedes que será el comienzo del fin para el régimen de Vladimir Putin? Me encantaría conocer su opinión, así que los invito a participar respondiendo en la sección de encuestas que encontrarán en Spotify. Y claro, los invito a que califiquen el podcast para que así pueda llegar a muchas más personas. Y como ustedes saben, crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si disfrutan de los episodios de Difunde Podcast, quiero invitarlos a considerar hacer una donación. Con su aporte ayudarán muchísimo a este podcast a que mejore cada día y que se mantenga al aire. En cualquiera de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar la opción de hacer una donación de manera segura y sencilla. Cada aporte cuenta y ayuda a hacer crecer este podcast. Realmente les agradezco mucho su apoyo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.